para que nos cuentes qué pasó realmente en la Inquisición. ¿Por qué existe esta leyenda de la Inquisición, de la Iglesia Católica que mataba brujas, que perseguía a los disidentes, que al que se animaba a pensar automáticamente era enviado a la hoguera? Porque esto es lo que muchas veces se ve, un relato más hollywoodense que documentado, pero es lo que ha proliferado en todo el mundo. ¿Qué sucedió realmente con la Inquisición en España? Mira, lo primero que hay que decir, especialmente para los propios católicos, que un tribunal de las características de la Inquisición no tenía nada, siempre es lo primero que estoy comenzando a aclarar para que quede, creo que es muy importante. Digamos, el hecho de tener una, digamos, institución o un órgano que se ocupe de supervisar, digamos, la ortodoxia de la fe, no es nada nuevo ni extraordinario, de hecho lo han tenido todas las religiones, y el hecho de considerar a la herejía como, digamos, un crimen de lesa majestad o como la cuestión más grave en la que podría caer un hombre, es una cuestión, digamos, la perversidad de la herejía fue vista por todos en todas las épocas de todas las religiones. De modo que comencemos diciendo esto, no había nada extraordinario en un órgano como la Inquisición en supervisar el correcto desenvolvimiento de la fe, ni tampoco había nada raro en, digamos, castigar la herejía. Ahora bien, hay una gran diferencia entre cómo trató el Tribunal de la Inquisición y la Iglesia Católica a los herejes y cómo lo trató el resto de las religiones o regímenes. En la Inquisición, para que una persona pudiera ser enviada al poder secular, o sea, al poder civil, que es en definitiva el que ejecutaba el castigo, debía primero probarse de modo fehaciente y sin lugar a duda de que la persona acusada era efectivamente un hereje. Había procesos que tardaban 5 años para poder condenar a una persona o absolverlo, lo cual te da una idea del cuidado con el que tanto la Inquisición, o sea, la Inquisición, digamos, el cuidado que tenía y que sentía por la vida del hombre. Si bien lo que aquí se trataba especialmente es en salvar el alma de la persona, porque en aquel momento nadie ponía en duda la existencia del infierno o la necesidad de salvar el alma, pero digamos, existía en la Inquisición para el acusado, para el encausado, un proceso con una serie de garantías procesales, muchas de las cuales tenemos actualmente y muchas de las cuales son mejor conocidas en tiempos de la Inquisición, como por ejemplo, pongamos, Horacio, que a vos te acusan de ser un hereje. Esto, bueno, lo explico bien en el libro. Tiene que haber, por ejemplo, 6 denuncias bien fundadas, no podía existir la denuncia anónima, los relatos tienen que ser coherentes entre sí. Si se encuentra, digamos, alguna irregularidad en alguno de los denunciantes, actualmente, prontamente se ¿cómo se dice? Se termina, no se da lugar para el inicio del proceso. Esta es una fase preliminar. Luego, en caso de que se crea que efectivamente hay indicios en que la persona puede haber cometido una determinada herejía, bueno, se comienza un proceso, como los procesos actuales, donde hay 1 o 2 abogados, donde hay una doble instancia, donde hay incluso una instancia superior a cual apelar cualquier tipo de auto o, digamos, cualquier tipo de auto. Hay, ¿qué más? Existe la recusación del juez, la tacha de testigos. Por ejemplo, si vos sos un enemigo mío, un manifiesto enemigo mío, Horacio, y a mí me están acusando, vos no podés, por más que vos tuvieras elementos, ¿entendés? Vos capaz me viste matar a una persona, ¿entendés? Pero como vos sos un enemigo manifiesto mío, yo pongo tu nombre en una lista de testigos y entonces automáticamente no se puede tomar tu denuncia o testimonio, ¿verdad? Porque se presume que la otra persona puede llegar a prestar falso testimonio para perjudicarla. Digo, mirá todos los cuidados que había para que se asegurara, digamos, un marco de justicia y objetividad en todo el proceso. Recuerden que estamos hablando del siglo XVI, incluso de finales del siglo XV. Ya incluso en época de la Inquisición medieval se había comenzado con esta cuestión de los procesos. Hablamos del siglo XIII. Entonces lo que quiero decir es que
por primera vez en la historia, para cuestiones ligadas a la herejía, que recordemos, en realidad las leyes de castigo con la muerte para la herejía no era la Iglesia la que las imponía, sino los estados en los que la Iglesia estaba inserta. O sea, el Estado automáticamente, como ve el peligro de la herejía por el caos social que trae, digamos, este tipo de ataques contra la fe, entonces el Estado mismo, como no quiere un caos social ni guerras religiosas, como surgieron, por ejemplo, en los países protestantes, que permitieron las heterodoxias, bueno, entonces es el Estado el que fija, eso es importante decirlo, luego lo aclararé, que digamos la ejecución siempre corre por cuenta del Estado. La Iglesia no tiene absolutamente nada que ver y nada puede hacer la Iglesia para salvar a la persona, probada hereje, en el caso de que esa persona fuera probada hereje luego del proceso. La Iglesia no puede decir al Estado no lo ejecutes. Eso es importante decirlo, por eso siempre digo que la Iglesia en la Inquisición ejecutaron a una sola persona. Ahora bien, no quiero aburrir a la gente con todo el tema del proceso, pero es importante y siempre quiero recalcar esto. Claro, porque el tema de este proceso, recuerden, siglo XV, siglo XVI, no existía este tipo de garantías por una persona acusada de herejía. Estos procesos podían tardar tiempo, y luego, digamos, al momento de terminar el proceso, bueno, hay 3 personas que tienen que emitir un voto, digamos, para poder sentenciar a la persona. En este caso está el inquisidor del distrito, digamos, donde presuntamente se cometió el delito. Hay un obispo, que es el obispo ahí del lugar, y hay una persona, un civil, ¿verdad? Un civil de buena reputación. Ahora bien, solo si el parecer de estas 3 personas era unánime, se podía pasar a dictar sentencia, tanto de absolución o de culpabilidad. Ahora bien, veamos qué difícil que era poder condenar a una persona o poder tener una persona formal y efectivamente como hereje. Ahora bien, supongamos que estas 3 personas encargadas, estos jueces, luego de revisar toda la evidencia, dicen, no, esta persona evidentemente cometió determinada herejía. Bueno, luego eso se envía toda esa documentación al Tribunal Superior, que sería como la Corte Suprema, ponerle, ¿no? Pero bueno, se llamaba Tribunal de la Suprema Inquisición, donde ya hay todo un equipo, digamos, de teólogos, consultores, gente muy preparada, tal vez más preparada que los propios inquisidores distritales, y se revé todo el caso de vuelta, y ellos son en definitiva los que acatan o no, digamos, el veredicto, ¿no? Recién ahí, entonces supongamos que, bueno, la persona, no hay duda, y era un hereje. Bueno, ahí, por eso digo que es un tribunal de misericordia, porque fíjate vos, esa persona, si hubiera sido procesado por los tribunales civiles de cualquier país de Europa en ese momento, hubiera sido ejecutado sin más, sin problema. Ahora bien, la Inquisición tiene un entendimiento con el Estado y le dice, mira, está bien, si probamos que es hereje la persona, yo te lo entrego. Ahora, como la prioridad nuestra y la prioridad tuya como Estado, por ser un Estado confesional católico, es la salvación del alma del individuo, si la persona se arrepiente en cualquier momento del proceso, entonces la persona tiene que salvar su vida, le tenemos que dar otra oportunidad. Entonces, ¿qué sucedía? Muchas personas, lógicamente, al verse descubiertos como herejes, bueno, se arrepentían, muchos se arrepentían falsamente, pero bueno, se daba siempre el beneficio de la duda, ¿verdad? Entonces, esa persona no podía ser enviada, digamos, al Estado para su ejecución. Por eso digo que la Inquisición fue un tribunal de misericordia, donde el solo hecho de arrepentirse del hecho cometido obtenía automáticamente el perdón. Se le conmutaba a través por alguna pena menor, alguna peregrinación, etc. Ahora bien, si la persona recaía nuevamente en el mismo delito, porque tampoco eran tontos, ahí sí el Estado obligaba a la Iglesia a enviar a la persona y se le ejecutaba conforme a las normativas del Estado. Creo que me fui mucho por las ramas, pero lo que quería explicar... No, perfecto. Lo que quería explicar con todo esto es que era muy difícil, digamos, poder probar a una persona como hereje
y se tomaban un montón de cuidados que ni siquiera hoy se toman por una persona que es acusada de, no sé, de robar una panadería, ¿entendés? Entonces se tomaba muy en serio la Inquisición este trabajo. Fíjate qué distinto que es esto a lo que se suele contar, ¿no? Porque esto es una cuestión fundamental que suele omitirse de todos los trabajos.